Y voy ahora con Óscar Aguilar. Él es un destacado analista político, profesor de la Ibero durante muchísimos años y gran conocedor de las relaciones Iglesia-Estado. Mi querido Óscar, buenas noches. Mi querido Leonardo, muy buenas noches. Un saludo a ti y al auditorio. Oye, pues asesinato de 2 jesuitas, ¿qué lectura tienes de esta situación? ¿Qué impacto puede tener en las relaciones entre el gobierno, una comunidad como los jesuitas que habían mostrado pues, muy cercanos, no cercanos, pero sí un sector importante como, digamos, entendiendo las modificaciones políticas de este país, incluso en algunos casos hasta simpatizantes, algunos de los sectores con la 4T, digamos, este homicidio de dos personas pone en riesgo estos equilibrios. En fin, ¿tú cómo ves las cosas, Óscar? Mira, Leonardo, lo que yo veo es, veo dos grandes situaciones o eventos. El primero es que el problema de la inseguridad es un problema muy traicionero políticamente hablando. Por más que me lo administren y me lo dosifiquen y me digan que ya bajó, que 3% a la baja, que 2%, por más que nos cocinen las cifras frías en las conferencias mañaneras de que vamos bien y la estrategia funciona, el problema de la inseguridad es traicionero. Y aquí es una prueba y un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por lo que hemos visto hasta ahora, una persona que al parecer era guía de turistas se fue a refugiar a una iglesia, lo estaban persiguiendo, los sacerdotes jesuitas lo protegen y los sicarios, que obviamente el diálogo no está en su menú de operaciones, pero se ejecutan y se llevan los cuartos. Ellos me preguntan, son los amos y señores de esa zona que controlan, digamos, la delincuencia organizada. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se trata de 2 jesuitas, que como quizás sepa el auditorio, es una zona de misión por parte de esta orden religiosa que lleva muchos años trabajando ahí, en una forma, digamos, análoga a la que los dominicos y también los jesuitas hacían en Chiapas, y pues entonces ya tenemos un impacto mediático. Y la siguiente situación, Leonardo, es cómo pone el dedo en la llaga otra vez en el problema de la inseguridad. Estas zonas y estos territorios que no están controlados por el Estado, me viene a la memoria aquella famosa estimación de un general norteamericano que decía que el 35% del territorio nacional está bajo el control de los narcos, y que aquí te dijo que no era cierto, que era exagerado, etcétera, etcétera. Entonces, este primer elemento de cómo el problema de la inseguridad es traicionero en la medida en que se sale del control de la agenda y obliga al gobierno a actuar en consecuencia. A mí me ha sorprendido mucho ver en las noticias ya vespertinas que ya encontraron al responsable. Pues sí, pero el auditor tiene que entender que en los mapas delictivos y en toda la cartografía delincuencial del país, pues ya sabemos quiénes son. Bueno, no sabemos. Las autoridades respectivas saben quiénes son los capos, las cabezas de las células, los jefes de plaza. Eso lo sabemos, Leonardo. El Estado mexicano y el gobierno lo saben. Entonces, ellos nada más dicen, ¿en qué municipio fue? No, pues que en tal zona de la Tarahumara. Ah, pues esta zona la controla Perengano. Ah, pues él es el responsable. Busquémoslo. Y a ver si se alteran los equilibrios en la medida de que lo que se hizo, este asesinato de los 2 jesuitas y el guía de turistas, pues queda o no queda impune como muchos otros crímenes. Entonces, para la 4T es un problema más que nada mediático y político, en vez de ser el problema de resolver y de atacar de raíz el problema de la seguridad. Así es como yo lo veo. Ahora, ¿esto va a afectar la religión iglesia, están los jesuitas? Lo dudo mucho, pero sí creo que va a entrar en razón a los jesuitas que simpatizan con la 4T diciendo, ay, pues yo estaré muy de acuerdo en que se les dé dinero a los pobres y lo que quieras y gustes, pero el problema de la inseguridad se sustrae de las orientaciones ideológicas de los gobiernos. Está ahí, toca la puerta, afecta a la seguridad nacional, afecta a la ciudadanía, y pues en la medida en que no se actúe, pues esto va a seguir avanzando.
Ya. Oye, porque digo, no creo que como comunidad tengan una posición unitaria, y por supuesto la Ibero mucho menos, pero sí se notaba en algún momento como cierta comunión de ideas. Quizá la crítica al PRI, los señalamientos favorables en favor del López Obrador, de un sector amplio de la comunidad, y bueno, pues quizá la cercanía también que el exrector Fernández tuvo con algunas de las tesis, particularmente críticas con gobiernos anteriores, parecían ver que había como una especie de deslizamiento, una especie de comunión con la 4T. Probablemente fuese una visión a distancia un poco deformada, Oscar, pero tú tienes una visión de primerísima línea. Pues sí, Leonardo, puede haber compatibilidad ideológica en estas áreas que te digo. Yo en particular, estos compromisos con los pobres, este discurso de los pobres, de la gente, de dar el dinero, de dar estos beneficios que antes no se daba o se daba de manera ineficiente, hay que decirlo también, revestidos de esta animadversión ideológica hacia el PRI, incluso hasta el mismo PAN en algunos sectores, no lo vemos aquí con la misma contundencia. No sé si es por la puerta del problema de la inseguridad, donde los jesuitas, que son los maestros de la crítica, del veo, juzgo y actúo, herederos directos de este método de su fundador, Ignacio de Loyola, que se caracterizó precisamente por su capacidad crítica, Leonardo, no crítica. Yo te he de decir, en lo personal, que este asesinato sí nos pegó porque uno de los jesuitas, los dos jesuitas eran un jesuita era de Tampico, Tamaulipas, mi lugar de origen, y el otro fue profesor, sí, y el otro fue profesor del Instituto Cultural Tampico, fue la secundaria y la preparatoria muy conocida en Tampico. Fue el otro jesuita, Joaquín Mora Salazar, fue profesor de ahí muchos años, y pues es muy estimado, y hay una completa indignación en Tampico precisamente por este asesinato y por el grato recuerdo que se tiene de él. Entonces, a ver si esto abre los ojos para ser más crítico, como lo exigió su propio fundador, y decir, señores, más allá de que hay acciones positivas de apoyo y demás, hay un problemón que no se le puede dar la vuelta. No nos podemos, como decimos, como diría un freudiano de la calle, no nos podemos autobrillar con que las cosas van a todo dar, cuando la inseguridad está tocando cotidianamente las puertas de toda la situación que se está viviendo en el país, ¿no? Las puertas de la impunidad, diría yo, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que uno esperaría de parte de los jesuitas, Leonardo. Bueno, y ya veremos qué ocurre. En cualquier caso, la seguridad sigue siendo un tema con el que el gobierno pues va, a pesar de ser extraordinariamente popular y en muchos sentidos, gobierno que sigue girando cheques en este caso el pasado, ¿no? El presidente de responsabilidad es Samasa García Luna, que a la actual administración, que lleva ya 4 años efectivamente en funciones, pero bueno, empieza a ser como el tema con el cual tropezaron Felipe Calderón, Peña Nieto y también en este caso el presidente López Obrador. Tenemos como una especie de maldición, una maldición que tiene que ver, pues yo no sé si con nuestra incapacidad de ordenar, mi querido Oscar, nuestra administración pública en el ámbito de la seguridad. Pues sí, Leonardo, mira, yo lo veo, quizás para que quede todavía más claro para tu auditorio, yo lo veo como una especie de cáncer, en la medida en que con altas y bajas, los diferentes, desde Calderón y Peña Nieto, hubo quimioterapias dosificadas, ¿no? Y se enfocaba el tumor, medio bajaba, y el paciente en lo general, ahí le iba llevando. ¿Cuál es el problema perverso y político de la inseguridad, Leonardo? Que extiende un cheque en blanco a los gobiernos en turnos cuando no le generan un costo político electoral. Nadie vota con un criterio en función de lo que se hace en materia de seguridad. Vemos cómo gobernadores del PRI o el mismo PRI ganaban en los estados del narco y luego, digamos, en este caso Morena recupera territorios, estados donde controla el narco, digamos, rutas y grandes espacios territoriales, pero no hay marchas, no hay manifestaciones, no hay presión política organizada en relación a este tema. Entonces, mientras la sociedad civil, las ONGs o lo que quieras y guste, no infrinjan un costo político electoral, el gobierno en turno, o sea, 4T, en su momento Peña Nieto y Calderón,
pues va a seguir así, porque digamos, no es un problema que endose la factura política de inmediato. Si tú te fijas bien, los 400,000 millones de pesos que va a gastar esta administración solo este año para subsidiar gasolinas, pues tiene mucho sentido político. Puede ser muy irracional económicamente, pero pues la política está sobre la economía, aunque se mojen los liberales, ¿no? Pero esos 400,000 millones de pesos, que son 4 veces el presupuesto de la Sedena para este año, se utilizan para controlar la inflación, evitar que se acusen de gasolinazos, etcétera. Pero porque la reacción es inmediata. En el caso de seguridad, no vemos que se haya sido así. ¿Dónde está la indignación? Recuerda que las masacres allá con la familia de Barón, N masacres que se supone ya no existen, causa indignación 2-3 días y después a lo que sigue, ¿no? Que si mi jefa de gobierno saca en Instagram, que si habrá responde el WhatsApp, siguiendo una agenda que pues no. Oye, ya tienes tú que sigues la actualidad política en los WhatsApps de Marcelo y de Adán, ¿no? Supongo para estar en contacto directo con ellos. Pues yo me imagino que hay jerarquía, Leonardo, hay jerarquía titularidad. Está abierta a todo el mundo, mandarás tus análisis políticos. Sí. A ti sí te contestan, Leonardo, pero yo creo que a un ciudadano así hay jerarquías en esa respuesta. Oye, ¿qué tal la demagogia? No, yo contesto directamente. Y uno dice, no tendrá nada que hacer que estar atendiendo efectivamente los mensajes de llamaba o escribía para saludarlo. Mi querido Oscar, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y un saludo a la auditoría. Oscar Aguilar, distinguido analista político, profesor durante muchísimos años de la Iberoamericana, un hombre que ha formado pues generaciones completas en esa casa, hoy comentando esta situación.